La definición clásica de probabilidad. Ya os la he estado anticipando un poquito en los ejemplos. La probabilidad de que ocurra un suceso A asociado a un espacio muestral omega está dado por la probabilidad de que ocurra A es el número de casos favorables al suceso A. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entre el número total de casos posibles. O bien lo podemos designar también así. ¿De acuerdo? Con un símbolo de hashtag. ¿Vale? El número total, esto significa el número total de casos favorables al suceso A entre el número total de casos posibles. Vamos a ver un ejemplo. Antes del ejemplo, veamos unas observaciones, ¿vale? Esta definición es válida solo para espacios muestrales finitos, es decir, que podemos pensar lo que puede suceder, no un espacio muestral en el que no podemos abarcar todos los casos posibles, ¿de acuerdo? Solamente cuando podemos predecir no predecir, sino anticiparnos a los posibles casos ante los que nos enfrentamos. Es válida solo para el supuesto de equiprobabilidad, es decir, solamente es válida cuando sacar, por ejemplo, en un dado, un número u otro tiene la misma probabilidad, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes que era equiprobables. Esta definición se cumple cuando el experimento se realiza un gran número de veces. Esto es una fórmula que utilizamos teórica, ¿de acuerdo? Lo único que cuando, por ejemplo, lanzamos un dado y efectivamente es equiprobable que salga un 1 o que salga un 3, pero a lo mejor el azar es caprichoso y tú tiras 10 veces el dado y te sale más veces un 3 que un 1. Pero realmente, si eso lo hiciésemos 1.000.000 de veces, el dado tendería a decirnos que sale las mismas veces el 1 que el 3. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el naturalista francés Buffon lanzó una moneda 4.040 veces. Ya sabéis que los posibles sucesos en las monedas, que es cruz o cara, ¿no? Es un medio de cada una, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que salga cara es sucesos favorables, una cara. ¿Entre cuántos sucesos posibles? Cara o cruz, 2. Probabilidad de cruz, 1. ¿Entre cuántos sucesos probables? 2. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las posibilidades. Pero algunos matemáticos intentaron demostrarlo de forma empírica, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos con Buffon. La lanzó 4.040 veces y sacó 2.048 caras. Una razón de 2.048 entre 4.040 es 0,5069. Después, el matemático inglés John Kerris, mientras fue prisionero de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lanzó una moneda 10.000 veces, resultando 5.067 caras, que si lo dividimos entre 10.000 nos vuelve a dar 0,5067. Un poquito ya más cerca, como veis, de 0,5. Alrededor de 1900, el estadístico inglés Carl Pearson, en un acto sin precedentes, lanzó una moneda 24.000 veces, resultando 12.012 caras. Una razón de 0,5, este 0 sobra, 0,5005. ¿De acuerdo? Es decir, si dividimos 12.012 entre 24 nos da 0,5005, que es casi 0,5. Es decir, un medio. Como veis, cuanto más grande es el experimento, más se aproxima a el pensamiento teórico, ¿verdad? A la fórmula. Es por eso que podemos utilizar la fórmula para poder prever las probabilidades de los sucesos equiprobables. Vamos a ver un ejercicio de probabilidad. En una caja hay 3.586 clavos, de los cuales 311 son defectuosos. Tenemos que calcular la probabilidad de que al extraer un clavo sea defectuoso y sea correcto. Vamos a centrarnos primero
en el de ser defectuoso. Aunque antes de eso tenemos que ver qué sucesos tenemos, ¿no? Estos son los dos sucesos que tenemos. Dos sucesos, ¿no? Suceso A, P, defectuoso. La probabilidad de ser defectuoso. Esto es lo que nos piden. Y en el B nos piden la probabilidad de que sea correcto. Primero, ¿sabemos cuántos clavos defectuosos hay? Defectuosos hay 311. ¿Pero cuántos clavos correctos hay? Pues será, no nos lo dice, pero lo podemos calcular, ¿no? Si tenemos un total de 3.586 y 311 de ellos son defectuosos, pues 3.586 menos 311 nos van a dar el número de clavos correctos, ¿no? Bien, que aquí tenemos hecho el cálculo, ¿de acuerdo? 3.275 clavos correctos. Bien, en el A, sea A, el clavo extraído es defectuoso, ¿de acuerdo? Ese es el suceso, que antes habíamos dicho defectuoso, ¿vale? Aquí lo tenemos un poco más redactado. La probabilidad de A va a ser el número total de clavos defectuosos entre el número total de clavos, es decir, ¿no? Acudiendo a la fórmula que ya sabemos. Es decir, 311 entre 3.586 y nos da 0,0867. Si queremos entonces ver la probabilidad de que al extraer un clavo sea correcto, el suceso B, el clavo extraído es correcto. Probabilidad de B es igual al número total de clavos correctos entre el número total de clavos. Como el número total de clavos correctos lo hemos calculado aquí, nos da 3.275 entre 3.586, que nos da 0,9133. No obstante, hay otra forma para calcular la probabilidad de B si ya hemos calculado la probabilidad de A. Porque si yo tengo una bolsa y tengo defectuoso, estos son defectuosos, y todo lo demás son clavos correctos, ¿no? La probabilidad total, que siempre es 1, si yo le resto la probabilidad de que sean defectuosos, me va a dar la probabilidad de que sean correctos, ¿verdad? Es decir, si yo no saco uno defectuoso, saco uno correcto. Por eso, en lugar de aplicar la fórmula, podríamos haberlo hecho así. La probabilidad total es igual a la probabilidad de sacarlo defectuoso más la probabilidad de sacarlo correcto. Luego, la probabilidad de sacarlo correcto es igual a la total menos la de sacarlo defectuoso, porque esto pasa restando. Y entonces me queda 1 menos 0,0867 y esto me da igual, perdón que hay una ratita, igual a 0,9133, como nos había dado antes, que veis que efectivamente nos ha dado lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis dos caminos para poder calcularlo. Una vez ya tenemos calculada la probabilidad contraria. Tenemos otro tipo de suceso, del que todavía no hemos hablado. Y viene al caso, porque precisamente surge a raíz de hablar de los clavos. Suceso complementario. Nosotros tenemos un suceso y si le sumamos su complementario es igual a 1. ¿Eso qué significa? Un suceso complementario es un suceso contrario, como pasaba antes con los clavos, ¿vale? Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero bueno, si yo no sacaba un clavo defectuoso, ¿qué era lo contrario? Lo contrario era sacar un clavo correcto, ¿no? Por eso, estos dos sucesos son sucesos complementarios. Se complementan, ¿de acuerdo? Y como se complementan, suman 1. Por eso antes hemos podido hacer lo que hemos hecho para calcular la probabilidad de sacar un clavo correcto. Vamos a ver otro ejemplo. La probabilidad de tener a un alumno de sexo femenino en la sala de clases es 0,55. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea de sexo femenino es de 0,45. Esto es obvio, ¿no? Porque si no es de sexo femenino, ¿vale? Si no es de sexo femenino, entonces será de sexo masculino, ¿verdad?
Si no es femenino, va a ser masculino. Luego, lo contrario, el complementario de ser femenino, de ser de sexo femenino, va a ser masculino, ¿no? La probabilidad de lo contrario va a ser masculino. Por lo tanto, la probabilidad de que sea femenino, 0,55, más la probabilidad de que sea masculino, vamos a pensar que no lo sabemos, es igual a 1. Para saber la probabilidad de que sea de sexo masculino, simplemente tenemos que hacer 1 menos 0,55 y me da 0,45. ¿De acuerdo? Porque son sucesos complementarios.